En 1995, Gabriel García Márquez creó en Cartagena la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano. Tras 27 años impulsando el periodismo independiente, ético, innovador y riguroso, ahora somos Fundación Gabo. Somos taller de periodismo. Formamos, inspiramos, incentivamos y conectamos a periodistas de toda Iberoamérica. Somos Premio Gabo. Premiamos el mejor periodismo en español y portugués. Somos Festival Gabo. Celebramos en Bogotá el poder de las historias en la mayor fiesta del periodismo y la curiosidad. Somos Centro Gabo. A partir del legado de Gabo promovemos proyectos de desarrollo social, cultural y educativo. Somos Fundación Gabo. Con camaradería y chéveridad desde el Caribe colombiano, promovemos un mejor periodismo, la creatividad y la memoria de nuestro fundador. Buenas tardes para todos y todas. Soy Jessica Rieta Majul, coordinadora de proyectos de la Fundación Gabo. Les doy la más cordial bienvenida al ciclo de charlas web Territorios no explorados de la migración, fronteras, movilidad e integración, convocado por la Fundación Gabo en el marco de la alianza con la Organización Internacional para las Migraciones, OIM. Esta charla web, llamada Migración en Centroamérica más allá de la frontera sur, tendrá 1 hora de duración y contará con la participación de Alberto Pradilla de España, Cindy Regidor de Nicaragua, Mónica González Islas de México y Carlos Martínez de El Salvador. Les recuerdo que esta actividad tendrá una parte inicial de conversación entre los invitados y luego pasaremos a una sección de preguntas por parte del público. Recuerden que contamos con interpretación simultánea y que pueden elegir el idioma de su preferencia en la parte inferior de la barra de Zoom. Alberto, te doy cordialmente la bienvenida como moderador de la actividad. Gracias a ti y a cada uno de los panelistas por acompañarnos. Adelante. Muchas gracias, Jessica. Es un gusto acompañarles y estar en esta plática con reporteras y reporteros a quien admiro mucho, a quien les tengo gran estima y con quienes algunos he tenido el gusto de reportear, ¿no? Creo que es muy importante hablar sobre este tema de la migración centroamericana y el papel de México, ya que bueno, pues en los últimos años se han dado cambios profundos y cambios muy relevantes, donde yo creo que hay un elemento que no podemos obviar, y es que Donald Trump fue tremendamente eficaz en subcontratar a los países del sur como parte de ese muro que siempre quiso imponer, ¿no? Y desarrolló una lógica pues perversa del penúltimo contra el último, en el cual pues países expulsores como puede ser Guatemala, puede ser Honduras o puede ser México, terminan ejerciendo el control migratorio, ¿no? Durante estos últimos años se han registrado tragedias horribles como el asesinato de 19 migrantes en Camargo, Tamaulipas, el accidente de Tuxtla Gutiérrez en Chiapas o el reciente incendio en la estación migratoria de Juárez que terminó con la vida de 40 personas. Pero además ha cambiado, además del involucramiento de los países más vulnerables en el control migratorio, hay otros elementos que han cambiado mucho, el auge de la migración de Sudamérica y de otros países, el incremento de detenciones. Fíjate, el año pasado fueron 444.000 personas detenidas por el Instituto Nacional de Migración en México, y también pues elementos de los que nos hablarán los reporteros invitados, como pues la persecución que se vive en Nicaragua, también en El Salvador, incluso en Guatemala, ¿no? Entonces, creo que estamos en nuevos retos a la hora de relatar cómo es la ruta, cuáles son los actores que intervienen, cuál es el papel de las autoridades e incluso el del crimen organizado. Y con esto ya voy a lanzar la primera pregunta a mis colegas, y quizás voy a empezar con Mónica. ¿Qué está pasando con la cobertura de la migración en Centroamérica y en México? Y si por favor, Mónica, te doy la palabra. Hola, muchas gracias por invitarme, a la Fundación también por la invitación y a todos ustedes por compartir este espacio.
creo que una de las cosas más difíciles de asimilar es que la movilidad está creciendo de manera masiva. Es o sea, es demasiada gente la que está transitando y creo que esto nos saca de contexto de cómo estábamos acostumbrados a vivir la migración centroamericana, ¿no? Que ya llevábamos una experiencia de ciclos, incluso con desastres naturales o acosos de gobiernos, ¿no? De los gobiernos de los países de Centroamérica o del Cono Sur, pero eso nos empieza a colapsar, ¿no? Cuando empiezan a llegar migraciones de otros continentes y México se vuelve, si ya era uno de los lugares más difíciles de transitar y peligrosos, se vuelve en un desastre porque ahora hay un hacinamiento completo de gente que quiere transitar, más la migración mexicana, ¿no? Entonces tenemos la migración interna de México, ¿no? Por la violencia, y después la gente que sale expulsada de estados que ya no son del norte, sino también son del sur, ¿no? Que están buscando estas oportunidades en Estados Unidos, la migración que ya teníamos por diferentes condiciones, como ya las explicaste, Alberto, en Centroamérica, y desafortunadamente la migración que viene de otros continentes. Y eso agrava muchísimo las condiciones porque las políticas se empezaron a endurecer, pero hay algo bien importante que es que hay que poner mucha atención a la desinformación que se está dando en cada vez que cambia, ¿no? Vino la pandemia, vino el título 42, entonces luego vino el título 8 otra vez, entonces esto nos hace como una desinformación muy grande para quienes están transitando y luego no utilizan el idioma que nosotros utilizamos en México. Sí, siguiendo, Carlos, por favor, si puedes ampliar un poco lo que estaba comentando Mónica, o cuál es en tu opinión, qué es lo que está ocurriendo ahora en la cobertura en Centroamérica y en México sobre la migración. Hola Alberto, hola al resto de colegas, qué gusto poder encontrarme con ustedes y gracias a la Fundación también por organizar esta conversación. Alberto, en la cobertura de migración, me parece eso muy interesante los apuntes que ya había hecho Mónica, es decir, cambia, digamos, está bien, la composición de las personas que están intentando moverse hacia el norte, cambia la composición territorial de alguna manera de las rutas, una tiene más auge que la otra, cambian las ciudades, digamos, de a poco, donde se concentra la migración y que suelen ser como los grandes observatorios de los fenómenos migratorios, se transforman también el mapa del crimen organizado que condiciona ya no solo las rutas, sino las condiciones de paso y el tipo de involucramiento, digamos, del crimen organizado frente a la migración. Recuerdo, es decir, desde hace ya muchos años, cuando el terror de terrores en la vía de los migrantes eran los Zetas, y la manera tan violenta en que los Zetas habían descubierto a los migrantes indocumentados como negocio, por ejemplo. Pero me parece muy importante también hacer un hincapié en la cobertura migratoria como fenómeno político y como crisol de realidades y de transformaciones políticas, la composición de la migración más allá de que ha mencionado Mónica. Dicen cosas sobre los países de los cuales provienen estas personas y sobre todo tienen normalmente un contundente contenido político que escapa de las narrativas y de las propagandas propias de cada región y de cada país. La manera en la que se compone el flujo migratorio, la manera en la que baja o sube determinada nacionalidad, creo que como periodistas nos invita y nos obliga a hacernos una pregunta fundamental, y es, ¿qué está ocurriendo en las regiones, que aunque parezca una verdad de perogrullo esta, es decir, qué está ocurriendo en las regiones de las que provienen los migrantes? ¿Cómo, por ejemplo, se adivina
los tránsitos políticos, los acentos y las estridencias políticas en esa cantidad de humanos que están ahí concentrados, apiñados, sufriendo, viajando, subiéndose y bajándose de trenes, pidiendo o no pidiendo permisos legales, apiñándose en las fronteras. Ellos son un discurso político profundo que admite muy pocos matices y que normalmente no leemos como tal, o que la cobertura de migración pone el acento en eso. ¿En qué nos dice políticamente la composición de las personas que migran y de los lugares de los cuales provienen? Interesante esto que decía Carlos, porque la composición de las personas que pasan por México ha cambiado muchísimo. Hago un apunte rapidísimo. Hasta el año 2010, más del 90% de las personas que estaban detenidas en México eran detenidas en Estados Unidos, eran mexicanas y mexicanos. Entre 2010 y 2020 entramos en una década en donde es la población centroamericana que llega a ser casi un 50% de las personas detenidas en la frontera de Estados Unidos. Hoy en día, los últimos datos hablan de que más del 60% de las personas detenidas son de países de Sudamérica e incluso de otros 80 países. Hay ya personas de China, de Rusia, de países diferentes de África. Entonces, esta composición ha cambiado muchísimo. Y ahora mismo doy la palabra a Cindy para que pues complete un poco lo que están comentando el resto de colegas. Cindy, bienvenida, muchas gracias. Gracias por la invitación. Sí, para seguir un poco el hilo de la conversación y lo que decía Carlos, bueno, yo pienso que la migración nicaragüense ha sido muy contundente en cuanto a lo que quiere decir del por qué se marcha esa población de su país de origen. En este caso, pues el éxodo sin precedentes que hemos visto en los últimos 5 años es producto de un gobierno autoritario del régimen Ortega Murillo, de su represión estatal y de las consecuencias económicas que eso implica, ¿no? Un país en donde la población, sin importar cuál es su índole político, inclusive los mismos militantes o simpatizantes del régimen están saliendo hacia Costa Rica y hacia Estados Unidos. El caso de Nicaragua es interesante porque si bien tenemos una migración histórica desde antes de 2018 a lo largo de las décadas por desastres naturales, por inestabilidad política, por falta de oportunidades, habían salido aproximadamente unos 600,000 nicaragüenses, pero de 2018 para acá, en que la represión estatal pues estalló, hemos visto este éxodo que te comentaba. Estamos hablando de 750,000 personas. Eso es un montón para una población de 6 millones de habitantes en Nicaragua. Entonces, para los medios en Nicaragua, de hecho, la cobertura de migración de una forma consistente es bastante nueva, porque antes de eso no había mucha conexión con la migración histórica. Habían tal vez algunas notas muy puntuales sobre remesas o sobre algún hecho de suceso, pero bueno, sucede que en estos 5 años hemos empezado a ver el patrón que ya veíamos en lo que llaman el Triángulo Norte, ¿no? El Salvador, Guatemala, Honduras, y cómo las personas migrantes estaban enfrentándose a una migración sumamente peligrosa, una travesía por México. Entonces empieza a haber una cobertura de esos sucesos, de esas tragedias, de esa crisis. Eso es nuevo para nosotros. Yo recuerdo de pequeña que miraba mucho ese tipo de noticias de sucesos en Univisión o en Telemundo, pero no en la cobertura diaria de los medios nicaragüenses. Y hoy día, pues eso lamentablemente es el pan de cada día. Estamos concentrados en contar esas historias, esa crisis. También intentamos contar las causas que, como les decía, pues tiene que ver con un tema político y económico, por consiguiente.
Y me parece que en este momento en particular, sobre todo en el último año, estamos muy concentrados en lo que están haciendo los gobiernos, cómo están respondiendo a esta migración masiva, en particular de nicaragüenses, de cubanos, de venezolanos, de haitianos, que hemos visto pues que responden pues ya como conteniendo, ¿no?, la migración al ver que se ha salido de control, según lo que dicen las autoridades, y estamos un poco enfrascados en eso. A veces creo que nos quedamos un poco cortos al explicar, es muy complejo las decisiones que toman estos gobiernos, pero sobre todo pues yo creo que es importante también que sí se ha humanizado esa masa de personas que se están moviendo porque bueno, no tienen más alternativa. Muchas gracias, Cindy. La cobertura migratoria tiene grandes retos éticos, ¿no? Hemos estado hablando de las causas que mueven a las personas a iniciar el tránsito, hemos hablado de la pobreza, hablamos de la violencia, otro elemento que es el efecto del cambio climático también, la persecución política y los efectos de gobiernos autoritarios. Y esto a nosotras y a nosotros como reporteras y reporteros pues nos generan nuevos retos, ¿no? De cómo representamos la migración, cómo representamos a las personas que están en tránsito, cómo protegemos su seguridad y cómo nos protegemos nosotras mismas y nosotros mismos, ¿no? Entonces, Cindy, por seguir otra vez contigo para cambiar el orden, no sé, ¿qué recomendaciones harías tú a las colegas y los colegas que cubren temas de migración? ¿Qué recomendaciones les harías en términos de seguridad, pero también en términos de ética, de representación de las personas migrantes? Desde el punto de vista de la seguridad de las fuentes, yo creo que es muy importante que los y las colegas siempre tratemos de ¿Me tomar. podrían confirmar, Alberto, si Cindy tiene problemas de conexión? Ajá. Vale, Sí, entonces si quieres sí. pasamos con otro panelista mientras que Cindy puede volver a conectarse. Bueno, pues entonces estamos teniendo un pequeño problema de conexión. Le pido por favor a Mónica si puede retomar también esta pregunta, el tema de, bueno, qué recomendaciones harías a las colegas y los colegas que abordan, que trabajan este tema. Bueno, yo creo que una de las cosas que podemos avanzar para poder abordar bien el contexto de la migración en el continente es como hacer este foco hacia arriba, ¿no? O sea, hacer un zoom out del contexto, no nada más ver la gente que transita, ¿no? Sino también los territorios por donde se están transitando. Hubo un gran acierto cuando empezó la movilidad en el Cono Sur porque se abrió un espacio digamos, a la visibilidad que fue el Darién, ¿no? Que es una selva horrible por donde están pasando la gente y está perdiendo la vida un montón de personas y es muy grave, ¿no? Entonces creo que este contexto es el que nos va a permitir, más allá de hacer investigaciones sobre el tránsito o por qué están saliendo, por dónde realmente, y esto le funciona en la práctica ya a la gente que está en movilidad. O sea, ¿cuál es el territorio al que se están enfrentando? Y básicamente me refiero en poner focus a México a partir y extendiendo, como tú habías puesto el muro hacia Guatemala, cómo empieza la hostilidad específicamente de las autoridades y de los grupos criminales, como había mencionado Carlos. O sea, se están enfrentando a un territorio porque justo las rutas, como mencionó Carlos, están siendo novedosas para esquivar la vigilancia y se están acortando, digamos, los pasos legales. Entonces, pero además los pasos legales están siendo un obstáculo, porque entonces tienes a gente esperando mucho tiempo, ¿no? En este hacinamiento, en campamentos. Entonces, todo el contexto que pueda hacerse en el caso de México y Centroamérica en el territorio sobre cómo es realmente una ruta nueva, ¿no? Descubrir este tipo de hostilidades a las que se pueden presentar. Y también hay algo que rápidamente como que a mí me ha funcionado mucho, que fue una nueva investigación que hicieron las colegas de AP Verificado y Conexión Migrante, que hicieron un trabajo sobre la desinformación. Se me hizo súper importante. O sea, ¿quién está dando la información para transitar por los territorios? Y esta manera novedosa de ver
qué se está diciendo y cuáles son los consejos que se dan en las redes sociales con las mentiras y los entremajes de una trampa, ¿no? Así titularon su investigación. Entonces se me hace súper novedoso entender un poco cómo se va transformando también la información que se da porque las políticas migratorias van cambiando, ¿no? Conforme al territorio. Sí, muchas gracias, Mónica. Retomamos ahora con Carlos. No sé qué consejos darías a las colegas y los colegas que trabajan en el tema, en el ámbito de la migración, sobre todo en un ámbito que está cambiando tanto, ¿no? Y tanto de proteger a las fuentes como incluso de protegerse a ellas mismas y ellos mismos. Mira, para ser sucinto con algo, una pregunta tan compleja como esa, vea, mira, retomo un poco lo que decía Mónica. Yo creo que es en el entendido de que la cobertura del fenómeno migratorio y de la migración es una cobertura que depende en gran medida que los medios de comunicación pongan interés, digamos, en esta área, digamos, de cobertura. Y no estoy pensando en la cobertura que puede hacer una persona, un reportero, digamos, interesado en el tema, sino lo que entendería yo, los periódicos, los medios de comunicación deberían poner el ojo, y es en el hecho de que este es un fenómeno que requiere constancia en la cobertura, que requiere equipos especializados probablemente en ella y con un bagaje que nos permita comparar y tener alguna noción histórica de la mutación en las rutas. Pero me parece también importante, y retomando, digamos, la idea de Zoom que decía Mónica, es tener la capacidad de ver desde distintas perspectivas el fenómeno. Por supuesto, los reporteros tenemos la obligación de acompañar a las personas en las rutas, de atestiguar las rutas, de dar fe de que el camino no es nunca el camino oficial, digamos, de la poder atestiguar, poder oler esos caminos, poder verlos, y por lo tanto habrá que acompañarlos en el Darién, como hubo que acompañarlos en la Bestia, en México, habrá que pisar el terreno. Por otro lado, me parece importante, sacando el Zoom, lo que insistía al principio, es bien importante caer en la cuenta de que esa gente viene de un sitio al que le están pasando cosas, y que el acto de poner un pie delante del otro hasta salirte del país que te vio nacer, a veces esperando no volver, tiene un acto radical de frustración, pero también de esperanza, ¿no? Entonces, el conocimiento de los lugares de los que proviene esa gente que se sube en trenes, que terminan muertos en tumbas clandestinas, que atraviesan selvas, que son capturados, es muy importante para entender en su totalidad qué está pasando ahí. Y en tercer lugar, creería yo, que es un tercer nivel de Zoom, y es cómo articula el fenómeno migratorio la relación entre los países que son atravesados por él. Creo que Alberto mencionaba muy claramente el desprecio y la matonería con la que el presidente Trump sometió la primera buena voluntad, digamos, del presidente López Obrador, y le impuso la necesidad de convertir nuevamente y con nuevos matices a México como frontera para los centroamericanos. Y luego los estadounidenses, incluso bajo la administración Biden, han visitado Guatemala para decir hemos visitado Centroamérica, con una idea muy clara y muy fácil de entender, pronunciada de manera literal por la vicepresidenta Harris. No vengan, no los queremos acá, y si vean, los vamos a regresar. Y es, digamos, de los pocos mensajes contundentes que la administración actual ha enviado a Centroamérica. Luego han sido mensajes ambiguos, tibios. Es decir, la posibilidad de tener distintas lecturas desde el propio terreno, desde la selva, hasta la realidad política, digamos, que ata países y que define la relación política entre los países, es parte de una cobertura migratoria, y solo creo que se puede entender de manera completa si se accede a los tres niveles, o se pretende al menos, se hace un esfuerzo por acceder a los distintos niveles de Zoom, digamos.
Sí, creo que ya hemos retomado la conexión con Cindy. Por favor, si puedes, tienes la palabra. Gracias, Alberto. Sí, yo creo que con lo que decían los colegas, también es importante tener en cuenta que al momento de acompañar esa travesía, ese trayecto tan peligroso, a la hora de tener esa posibilidad de hablar con las personas migrantes en ese trayecto, en ese momento tan delicado, muchas veces por la emoción de tener la imagen, el personaje, la historia, quizá no tomamos tan en serio la evaluación de riesgo para esa persona en el momento en que está viajando de esa manera, difícilmente a lo mejor va a tener, digamos, como una idea precisa de lo que implica hablar con un medio de comunicación a veces, ¿no? Y muchas veces además también como que hacen mucha catarsis con los medios que los entrevistan. Entonces, no lo digo como una manera de restarles autonomía, digamos, o el poder de decisión de qué quieren o no contar, pero definitivamente el periodista tiene una mejor idea y está en un mejor lugar para también confirmar con la persona si está bien decir o no decir esto, un detalle que puede implicar mayor riesgo para esta persona, para sus familias que se quedan atrás. En el caso de Nicaragua, que la migración está relacionada con la persecución política, ese tipo de cosas yo creo que es importante no olvidarlas cuando estamos en el terreno, que tenemos que estar pendientes de tantas cosas. Esa es una de las más importantes. Y otra de las cosas en el terreno, y esta vez sobre seguridad para nosotros y nosotras como reporteros, pues yo creo que ahí la confiable que es hacer una investigación previa sumamente meticulosa en donde podamos encontrar actores claves que nos puedan guiar en el camino, que les podamos reconocer esa contribución es súper importante. Ese llamado fixer que ahora mismo hay personas que están prefiriendo decirles facilitadores, a mí me parece un mejor término también, son imprescindibles para poder llegar a zonas fronterizas que suelen ser muy peligrosas, no sea la frontera entre México y Estados Unidos, o inclusive la frontera aquí entre Costa Rica y Nicaragua también se ha tornado un poco más peligrosa ahora, precisamente por la influencia o la implicación del narcotráfico en la trata la movilización de migrantes, ¿no? Y también tener mucho cuidado en eso y confiar en las cosas en que sí se pueden hacer y no se pueden hacer. Es mejor estar seguros que estar pensando, como decía, en esa mejor toma o en esa primicia o en esa entrevista, esa historia. Muchas gracias, Cindy. Creo que qué interesante ese debate a veces entre la visibilización que hacemos ante las personas migrantes y el hecho de que no son una masa amorfa, sino que son seres humanos con nombres, apellidos, con historias, y también la protección en los contextos sobre todo de violencia política y persecución, ¿no? Yo recuerdo en la caravana de 2018, cuando una mujer fue estigmatizada por haber dicho que no quería comida, y fue estigmatizada, y se aprovechó una historia para convertirla, digamos, en símbolo del racismo que hubo contra las personas centroamericanas en ese momento, ¿no? Y en ese momento, pues, nos damos cuenta también de la relevancia que tiene la narrativa que hacemos las periodistas y los periodistas. En México, por ejemplo, el gobierno dice que rescata a las migrantes y los migrantes cuando en realidad les detiene. Dice que les alberga cuando en realidad los encierra. Y dice que les hace un retorno asistido cuando en realidad lo que está haciendo es deportarlos, ¿no? Eso también es, pues, muy importante a la hora de cuáles son las narrativas que adaptamos los medios. Y pues lanzo las siguientes preguntas de este bloque, que es cómo, se la lanzo a Carlos primero, que es cómo analizas la cobertura que se hace de las personas migrantes en los medios, y si consideras que haya habido cambios últimamente, que ha habido cambios sustanciales en el abordaje de este tema. Carlos, te doy la palabra. O sea,
Sí, o sea, ha habido cambios en el abordaje del fenómeno de la migración, por supuesto. ¿Ya? Sí, dependiendo, con más acento, entre más sabrás el periodo de tiempo. Digamos, cuando mi hermano Oscar se lanzó a México en 2007, 2008 y 2009, el abordaje periodístico sobre migración en El Salvador era súper precario y eventualmente cuando ocurrían las cíclicas, digamos, masacres de migrantes o cuando se descarrilaba un camión que se iba a un barranco lleno de gente, o cuando había una historia de éxito, decir, miren, esta persona se fue a Estados Unidos indocumentada y ahora tiene una pupusería en Nueva York, es pasando por la complejidad, digamos, en la cobertura de ese camino, sobre lo que también se hizo mucha desinformación y mucha nota amarillista, roja, que reducía a los migrantes a un montón de pollitos indefensos sufriendo la violencia de todo mundo, sin preguntarse por el involucramiento del Estado mexicano, por el involucramiento de ese grupo, que solía ser al menos un grupo criminal, el Instituto Nacional de Migración y todas las policías mexicanas. Es decir, ha habido una evolución en la cobertura de este fenómeno y me da la impresión de que salvando, digamos, los horrores de los que hablaba Mónica, a lo largo de una cantidad de desinformación, de estigmatización, de mentiras llanas y puras, me parece que los medios de comunicación han ido comprendiendo la complejidad del fenómeno y creo que en términos generales, desde aquel 2007 hasta el día de hoy, ha habido una evolución y además ha habido un cambio muy profundo en la manera en que los periodistas y los medios de comunicación han comprendido un fenómeno que está conectado con todo, que devela corrupción, que devela narcotráfico, que devela países en los huesos con sus instituciones, sus economías, su democracia. Develan también la mezquindad en el operar de la política. Por ejemplo, me da la impresión de que los medios de comunicación tuvieron memoria en el momento en que los Estados Unidos pronunció la caravana migrante que mencionas de 2018 como el horror de horrores, casi como los hunos que vienen a conquistar nuestra frontera. Hubo quien recordó, pero ustedes respaldaron el golpe de Estado de Juan Orlando Hernández, que es el mismo tipo al que luego se llevaron arrestado por narcotraficante y que provocó esas inmensas olas migratorias que conocimos como caravanas. Entonces, sí me da la impresión de que hay cada vez más medios y cada vez más periodistas con la capacidad y con el interés de tener una mirada compleja sobre el fenómeno. Allende, desde luego, las enormes y constantes irresponsabilidades o superficialidades en las que suelen caer algunos medios. Y yo me atrevo a decir que en este caso la desinformación no es necesariamente inocente, digamos, producto de la mediocridad o del no saber hacer. Creo que la desinformación en este caso es otro de los componentes que habría que poner atención, porque tiene intenciones. Se miente normalmente en una dirección precisa o se estigmatiza en una dirección precisa que suele coincidir con discursos políticos de gobernadores o de presidentes o de bloques, digamos, dentro de los Estados Unidos, en México y en Centroamérica. Entonces, me parece que lejos de tenerle miedo a este montón de charlatanerías y de mentiras, creo que es imprescindible que se ubiquen dentro del radar de la cobertura que se hace en migración. Y me da la impresión que se está haciendo. Es decir, me parece que tengo una mirada optimista, digamos, en tanto a cómo los colegas, como los medios y como nosotros los periodistas hemos conseguido comprender que este es un fenómeno multidimensional, multicausal, que implica una tarea intelectual a la hora de abordar. Sí,
Gracias, Carlos. Ahora voy a dar la palabra a Mónica, si puede añadir a lo que estaba comentando Carlos. Sí, bueno, yo la verdad es que creo que tú mencionaste los recientes accidentes, ¿no? Y los asesinatos que se han dado en el territorio mexicano. Yo creo que es importante no normalizar como periodistas eso ya pasó, ya lo cubrí, ¿no? O sea, otra masacre más, otro accidente más, otro hacinamiento más, un incendio más, ¿no? O sea, es como estar poniendo todo el tiempo el ojo en la visibilidad de cada una de las atrocidades que salgan a la luz y seguir como la brutalidad con la que se trata a la comunidad, ¿no? Hay algo que yo sí quisiera poner énfasis, cuidado, o sea, México es un país bien racista, ¿no? Entonces, estamos teniendo una gravedad por el hacinamiento, una gravedad en los contextos de los campamentos y de los grupos que se están refugiando, ¿no? Entonces, también esto es algo que hay que explotar, ¿no? Para poder empezar a atacar. Y una de las cosas que en mi experiencia yo viví es, por ejemplo, la desinformación, como decía Carlos, que nació desde el gobierno, que fue una explosión con el gobierno de Trump. Entonces, de repente veías en la selva de Guatemala un altavoz diciendo, estamos permitiendo el acceso, Trump ha abierto la frontera para que entren las mujeres con hijos, ¿no? Y eso solo beneficiaba a la gente que estaba haciendo, que estaba cobrando el tránsito, ¿no? De manera ilegal. Entonces un montón de gente creyó que eso era real. Y luego cuando llegaron a las fronteras, pues empezaron a ver todas estas deportaciones, ¿no? Entonces abrieron las fronteras, nosotros te llenamos abogados, ¿no? Nosotros te damos la oportunidad de transitar por México con los documentos legales, todas estas trampas de información que están de verdad en todos, o sea, que además la migración es una macroeconomía en donde ya estamos todos los países inmersos, ¿no? Entonces, desde el taxista hasta, en esta investigación que les comentaba, desde el taxista hasta la gente que veíamos, por ejemplo, Oscar y el hermano de Carlos y yo en Altar, ¿no? Que te vendían un kit con tenis, con un antídoto para alacranes, o sea, toda esa macroeconomía se está explotando a todo el territorio mexicano y es de verdad, no se puede confiar en nadie, ¿no? O sea, todo el mundo y la gente que está transitando en movilidad por el territorio mexicano se está sintiendo muy triste. Entonces, por esa desconfianza. Entonces, creo que eso también es una de las cosas que debemos abordar. Solo quiero retomar lo que dijo Cindy rápido, así como la gente está descubriendo tránsitos y violencias y brutalidades y masacres, cuando nosotros vamos acompañando, como periodistas tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? O sea, respaldarlos bien, ¿no? Durante el tránsito, porque muchas veces por ese entusiasmo de seguir, ¿no? La ruta, de descubrir, ¿no? De enterarnos de más, perdemos la noción de que estamos tratando con gente que de verdad está involucrada con el crimen organizado, y hablo de las instituciones, como lo ha mencionado Carlos, hablo de los gobiernos, hablo desde las poblaciones, ¿no? O sea, estamos entrando a esa dimensión desconocida donde la gente piensa y nosotros somos como un foco que está alumbrando todo el tiempo ahí, ¿no? Haciendo así para ver qué se está haciendo mal, y las policías, ¿no? Que son, la verdad, las Fuerzas Armadas en México son una de las cosas más terribles que se puedan tener. Muchísimas gracias, Mónica, y doy la palabra a Cindy para cerrar con este bloque. Yo soy optimista también en cuanto a cómo ha ido cambiando la cobertura de la migración en los medios en Nicaragua y en Costa Rica, digamos que es donde más he visto esa evolución, ¿no? Por supuesto que precisamente por la coyuntura hay un énfasis mayor. Antes no existía, digamos, esa sección sobre migración o sobre nicas migrantes, sino que eso apareció muy recientemente.
lo empezamos y luego vimos otros medios que se sumaron también, porque por supuesto era una realidad que había que contar. Otra cosa que sucedió es que también la represión estatal empujó a más de 200 colegas al exilio. Entonces, desde el exilio contás lo que está pasando en Nicaragua, pero también ves que hay un montón de historias a tu alrededor, ahora que vos también estás fuera de Nicaragua, ¿no? Y eso ha sido, pues, bueno, de cierta manera, ¿no? Me parece que sí ha habido un esfuerzo muy importante de humanizar, de alejarnos de esa caricatura de la que hablaba el colega sobre cómo pintar, digamos, la migración de una manera como tal vez muy romántica. Si vas a contar esas historias de las personas que ya están asentadas en Costa Rica, en Estados Unidos o en España, pues hacerlo con un enfoque que llaman interseccional, ¿no? En donde ves en realidad que hay mucha particularidad que define la vida de esa persona, las circunstancias que le rodean. También, por supuesto, al abordar esa historia, siempre debe existir el lente macro que te permite ver lo que está sucediendo en esas comunidades en donde viven los migrantes y al mismo tiempo alejarnos, hacer un zoom out para ver cuáles son las realidades de los países, los estados, los gobiernos que están haciendo, cómo ven la migración, qué medidas están tomando. Sí creo que falta todavía, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, yo lamento que hay algunos medios tradicionales que todavía, por ejemplo, usan la nacionalidad para referirse en algún caso de algún delito, ¿no?, cometido por el nicaragüense en medio de una ola de inseguridad en este momento, ¿no? Y eso tiene repercusiones, ¿verdad? O el presidente de Costa Rica, que también está en este momento insistiendo mucho en que los migrantes son una carga. Eso también tiene un efecto en la población. Lamento sobre todo todavía más que no haya esa cobertura consistente en esos medios tradicionales costarricenses, que quizá tiene que ver o es un reflejo de cómo la sociedad costarricense todavía no se percibe como un todo junto con nosotros los migrantes nicaragüenses, que somos la mayoría, sino que siempre están viéndose como los ticos, las ticas somos Costa Rica y están los migrantes. Y en realidad, al final, somos todos habitantes y al final a todos nos afecta por igual lo que está sucediendo en el país, ¿no? Y yo creo que eso pasa también en México, por ejemplo, y otros estados que están recibiendo de una manera significativa a estos migrantes que se van asentando. Entonces, en esa parte yo creo que todavía hay deudas, pero sí, pues también me siento muy contenta de ver que hay, como decía, un énfasis y que sí también hay intentos de colaboración, no intentos, son realidades, de colaboración entre colegas, entre medios, que están tratando de desmenuzar lo complejo que puede ser el fenómeno. Muchas gracias, Cindy. Y antes de dar la palabra a Jessica para pasar con las preguntas del público, sí que quería resumir un poco toda la conversación que estamos manteniendo y en cuatro consejos que se pueden dar para este tipo de coberturas. Creo que primero hemos hablado de las caricaturas, no caer en la caricatura, cuidar a las personas migrantes, pero retratar bien cuál es su problemática, mirar de dónde vienen, es decir, cuáles son las causas, qué es lo que les ha llevado a ponerse en la ruta, porque en general nadie sale de su casa, nadie deja todo atrás, si no es por un motivo muy poderoso. Una tercera idea sería desconfiar de las autoridades y desconfiar también de los agentes interesados y de la información que llega para mediatizar las narrativas. Y por último, yo creo que sería la más importante y la que hemos puesto énfasis, creo que todo momento, que es pisar el terreno, hablar, preguntar, seguir preguntando, volver a preguntar y acompañar a las mujeres y los hombres que están en tránsito en todo momento. Es decir, no hay mejor receta para comprender la migración que realizar el trayecto, acompañar, preguntar, volver a preguntar, seguir preguntando. Entonces, bueno, pues con esto iríamos dando ya paso a las preguntas del público y doy el paso a Jessica de la Fundación, que va a ser quien las vaya a formular.
Muchas gracias, Alberto, Mónica, Carlos y Cindy, por acompañarnos en esta actividad. La primera pregunta es de Luisa Costa. ¿Cómo entender que algunos gobiernos quieran minimizar la crisis migratoria, evitando mostrar a las personas migrantes? Alberto, si quieres, adelante, inicias, está silenciado y luego hacemos una ronda con cada uno de los panelistas. Sí, pues realmente creo que lo principal es, como platicaba antes, que hay que desconfiar de los gobiernos, hay que desconfiar de la narrativa oficial, porque en general o se minimiza quien tiene gente que está huyendo de sus países para ignorar los problemas de violencia, los problemas de hambre, los problemas de miseria y los problemas de autoritarismo. O también hay quien pone el foco en términos racistas, diciendo que hay una invasión, es decir, lo convierte en un problema de seguridad pública y en un problema en términos racistas, ¿no? Entonces creo que es importante desconfiar, es muy importante desconfiar y es muy importante hablar con las personas que están en tránsito, hablar con los hombres y mujeres que están en ruta. Y si quieren, pues damos la palabra a Cindy para que amplíe con esto. Sí, bueno, precisamente es el caso de Daniel Ortega en Nicaragua, ¿verdad? Sus medios de propaganda y él en sus discursos, una o dos veces quizás ha mencionado el tema de la migración, a pesar de que, como dije, es un éxodo sin precedentes el que hemos visto y que incluye a gente de su partido, a gente que trabaja para el Estado. Y bueno, al final obviamente lo menciona para echarle la culpa a Estados Unidos, es parte de su retórica. Y yo creo que ahí es súper importante que los medios estemos listos para refutar eso que están diciendo las autoridades, ¿no? Porque muchas veces caemos en el hecho de simplemente reportar o apuntar o consignar, esto fue lo que dijo, y ahí quedó. Y en realidad, pues al final eso es solo contar una parte y se queda sin realmente ver cuál es la realidad y mostrarla y ver cómo hay, digamos, más bien, pues, una información enorme y que te dice que realmente no es así como lo está diciendo. O como mencionaba también en el caso de Costa Rica, el presidente Chávez, bueno, en este caso siento que la retórica va un poco más por el tema de los migrantes son una carga y por eso esto es parte del por qué tenemos esta serie de problemas en el país. El tema del recurrente chivo expiatorio que suelen ser la población migrante, ¿no? Y en ese caso, igual, los medios de comunicación tienen que estar listos con datos duros que refuten o que den el panorama completo, ¿no? Muchas veces, pues sí, si vas a hablar de los migrantes, hay que decir que si hay un costo, digamos, de los estados que, en este caso de Costa Rica, dan educación a los niños y a las niñas de forma gratuita o que atienden en salud las emergencias o a las personas embarazadas. Está bien, pero eso no es todo. También esos y esas migrantes aportan a la economía y aportan mucho más de lo que finalmente reciben de atención por parte del Estado. Entonces, siempre refutar, sobre todo cuando es tan obvio que lo que están diciendo las autoridades pues tiene un sesgo y que le falta mostrar como el panorama completo. Gracias, Cindy. Y la segunda pregunta la hace Joel Sánchez. Dice, ONU comenta que el cambio climático hará migrar 2 veces más a la humanidad que las guerras y el desempleo. ¿Aplica el periodismo de soluciones a la cobertura de temas migratorios? Adelante, Alberto, Mónica o Carlos. Sí, si quieres, Mónica, apuntar algo en este sentido. Sí, bueno, o sea, básicamente lo que estamos viendo es justo la gente en movilidad por el contexto del cambio climático, ¿no? Y eso genera muchísimos desastres naturales, ¿no? Eso es como algo que ha ido y además va a seguir empeorando, además del campo, ¿no? Por ejemplo, el corredor seco, ¿no? En Honduras, o cómo se come el mar, o ya no hay peces
que pescar en los océanos, entonces todas las comunidades empiezan a disolverse. Prácticamente la gente no tiene otra más que hacer una migración interna en primera intención y después lanzarse hacia la migración hacia Estados Unidos o Canadá, ¿no? Y creo que creo que el periodismo de soluciones es es una gran herramienta para poder contrarrestar y ser un poco, no como decían mis colegas Cindy y Carlos, ¿no? Que no seamos tan pesimistas en el proceso o sea, tenemos que tratar de tomar esta adversidad, ¿no? De movilidad y aprender de la experiencia de otros continentes para no hacerlo como se hizo. O sea, yo alguna vez preguntaba si México se iba a convertir en las escenas que habíamos visto en África, ¿no? Entonces, o en estas escenas de los campos de refugiados tan fuertes, ¿no? Y básicamente estamos a nada, ¿no? De convertirnos en un país que esté con ese panorama y ese paisaje. Hay algo que a mí me abruma mucho, que es que el paisaje cambia, ¿no? Y el paisaje cambia y tiene que tratarse con políticas públicas, o sea, nosotros empujando con periodismo para descubrir que existen otras maneras y que las políticas públicas sean menos hostiles y se aprenda de esos grandes errores en el contexto en otros continentes, ¿no? Entonces, creo que sería fundamental entender también que están migrando niños con mujeres, ¿no? Familias enteras, que eran cosas que no veíamos, como decía Carlos, ¿no? Entonces, o ese tren abismal que ya ahora otra vez está empezando a cobrar gente. Entonces, creo que en lugar, si nosotros mostramos el territorio, yo me acuerdo cuando estaba caminando por Altar y entonces era un pasaje de una carretera con vacas muertas, pintas, ¿no? No sé qué. Entonces, claro que quieren pintarle a la gente en movilidad este camino de terror, ¿no? Entonces, tratemos de entender con este periodismo diferente, con historias de éxito, ¿no? Pero sin caer en esta melosidad, ¿no? Que no tiene que ser trágico, ¿no? Que tiene que haber un proceso de esperanza y que el camino tiene que estar abierto. Que no sea ese terror del desierto de Altar, por ejemplo, donde tengamos que decir que todo el mundo va a perder la vida y de todos modos en sus territorios van a perder la vida, ¿no? O sea, que se trate una migración y un tránsito mucho más amable para todos. Alberto, yo solamente agregaría que me parece que en este caso, hablando de cambio climático, me parece que encuentra de una manera muy obvia y muy urgente la interseccionalidad, la pronuncié bien, la interseccionalidad de la que hablaba Cindy, y es que las coberturas que hacemos, creo que cuando se conectan nos permiten dibujar panoramas completos, es decir, hay gente normalmente o hay equipos de trabajo especializados en cambio climático y en los efectos que esto tiene para los cultivos, para la posesión de la tierra, cómo agudizan los conflictos y tal. Lo que pasa es que mientras ocurre el cambio climático, ocurren también fenómenos políticos, sigue operando el crimen organizado, y por eso me parece importante subrayar este asunto. Es decir, el cambio climático está atado a todo lo demás, a la economía, por lo tanto a las migraciones, y al afectar a las migraciones también se convierte en un hecho político, en discursos políticos, en intenciones políticas, en moneda de cambio. Entonces, la cobertura integral del cambio climático y de sus distintas consecuencias, o de la migración, si es ese el abordaje de la migración con sus distintos efectos, pero además con sus distintas causas. Este es un tema que nos obliga a los periodistas a abrir el Zoom y a conectarnos, digamos, con periodistas que tienen el ojo puesto en otra especialidad de cobertura, pero que sin ninguna duda afecta a nuestras sociedades en distintos ámbitos, digamos. Y la migración suele ser uno de los subproductos de casi todo lo que ocurre en los países.
si la democracia se destruye, si el cambio climático y el nivel del mar hace desaparecer una isla en el Caribe hondureño, por ejemplo, si esto deriva en que las cosechas de este año van a ser cosechas muy pobres, sin capacidad para alimentar a un país o a determinadas poblaciones, tendrá consecuencias casi inmediatas, y la migración es una de esas consecuencias inmediatas, de manera que es importante para quienes damos cobertura a estos temas tener la capacidad de rastrear las consecuencias de algo o de poder explicar determinado fenómeno con todas sus causales, ¿verdad? El cambio climático efectivamente, y eso se está viendo de manera muy clara en Centroamérica, es una región muy vulnerable, será en delante, está ocurriendo y será en delante uno de los aspectos de la realidad a la que hay que abordar con mayor seriedad y además con mayor persistencia, creo yo. Gracias, Carlos. Tenemos una pregunta de Ricardo Peña. Dice, ¿qué recomendaciones nos dan para poder generar confianza a la hora de entrevistar personas migrantes, sobre todo en espacios en los que las personas tienen necesidades amplias en términos humanitarios? Alberto y Cindy. Sí, bueno, yo creo que nuevamente me voy a repetir en lo que estábamos platicando antes, que es lo fundamental, estar ahí, pasar tiempo allá, o sea, acompañar, y luego tener un respeto absoluto por las condiciones de dolor y las condiciones de necesidad que tienen las personas, es decir, no forzar, no presionar, no buscar la nota por encima de todo, sino recordar que somos seres humanos, que estamos trabajando con una materia prima increíble, que son los seres humanos. Y eso obliga a una empatía y a un acompañamiento absoluto. También no caricaturizar y no tratar como una persona menor de edad, es decir, las personas que toman la decisión de contarnos sus historias son sujetos de derechos y también sujetos de sus propias decisiones. Y yo que soy partidario, que creo que la visibilidad viene con rostros y con nombres y apellidos, siempre teniendo en cuenta las condiciones que vienen detrás, pues simplemente es estar, acompañar y bueno, pues eso es la parte fundamental del periodismo, que salir a la calle y contar las historias, ¿no? Cindy, por favor. Sí, Alberto, yo coincido. Me parece que este tipo de coberturas no pueden ser de entrada y salida. Difícilmente vas a conseguir una buena historia, vas a conseguir que las personas migrantes se acerquen con confianza y te cuenten su historia. Es de tomarse el tiempo de realmente estar presente en el lugar, de observar, de acercarse con mucho respeto. Y yo creo que es muy importante y funciona muy bien, porque así debe ser con todas las fuentes, explicar qué es lo que necesitas como periodista, por qué importa que esa persona te cuente su historia. Muchas veces yo creo que la fuente, sobre todo cuando está en esas circunstancias, va a decir, pero a mí, ¿en qué me afecta o cómo me va a beneficiar tomarme el tiempo de contarte mi historia? Alguna gente, como decía antes, sí tiene una disposición de hacer una especie de catarsis delante de una persona, pero otras no tanto. Y yo creo que parte del respeto es ser muy claros de qué es lo que buscamos como periodistas, que es dar visibilidad a un fenómeno, a la historia, por qué esa historia de esa persona en particular es importante para tu trabajo. Y bueno, aquí la pregunta lleva una cola que me parece que es bien importante mencionar, que es sobre ese dilema ético cuando hay personas que tienen mucha necesidad de cuestiones humanitarias, ¿no? Y muy básicas, comida, alimentación, agua, un espacio digno, etcétera. Esa parte es difícil sin duda alguna, porque las personas muchas veces te cuentan, pero también al mismo tiempo pues te dicen que necesitan estas cosas, y es bien difícil para un periodista porque somos seres humanos ante todo. Yo creo que ahí también hay que ser muy claros con la persona y manejar expectativas del por qué estamos ahí y de cuál es nuestro rol.
y que no podemos satisfacer esas necesidades. Y a lo sumo, por lo menos es lo que yo he hecho, se puede proporcionar información oportuna sobre a dónde pueden acudir para encontrar eso que necesitan. Y eso, bueno, también tiene que ver con un tema de ética, ¿no? Porque incluso personas que están en situaciones muy difíciles, pues también te dicen, sí, pues te puedo hablar, pero si me conseguís tal cosa, ¿verdad? Que igual, pues obviamente es sumamente cuestionable y es un escenario en el que no nos queremos ver. Gracias, Cindy. No sé si Mónica y Carlos tengan alguna anotación sobre esta pregunta. Adelante. Bueno, pues yo sí específicamente me inclino por no hacer promesas, ¿no? O sea, y guiar es como la mejor opción. Nosotros tenemos muchos conocimientos sobre cómo puede ser el tránsito, si es que ya lo hemos como hecho. Y también tenemos mucho conocimiento de quienes sí pueden ayudar de manera seria y qué organizaciones, o en el caso de México, albergues o espacios, sí son serios para tenerles, y sobre todo en qué lugares no confiar, ¿no? Entonces, básicamente es como estamos ahí de manera paralela, ¿no? Para caminar a un lado. Tampoco podemos incidir en las decisiones de las personas, ¿no? Ni poder hacer una injerencia en solo sugerir, ¿no? Al respecto de sus decisiones, pero sí podemos alertar. Y creo que eso es importante, ¿no? Hablo específicamente del caso del territorio que es México, ¿no? Que es como grave. Y la otra es, pues, la gente en movilidad necesita muchas cosas. Yo creo que tampoco nos quita nada hacer, ¿no? O sea, dar y acompañar y estar durante este tiempo en apoyo, ¿no? Sin esta promesa, ¿no? Sin comprometernos a algo específicamente, porque puede llegar a ser muy peligroso el tener la responsabilidad de decir cosas con tal de tener información y no llegar. Yo trabajo, por ejemplo, con imagen, entonces es cada vez más complejo, ¿no? El acercamiento. Creo que definitivamente es el tiempo que le puedas dedicar a los trabajos, ¿no? Estar ahí no es una cosa de un día, ¿no? Son viajes y la constancia de estar acompañando a la gente para que te puedan poco a poco empezar a tener esa cercanía. Mira, creo que han definido bien. Agregaría nada más algunas consideraciones, ¿verdad? Es decir, cuando acompañamos en terreno a las personas que están migrando sin documentos, estamos retratando a un grupo de personas en un momento de una enorme vulnerabilidad y en una circunstancia en que son unas víctimas muy apetecibles, sobre todo porque son unas víctimas que no van a denunciar, son unas personas además que están lejos o que están muy poco dispuestas a buscar, digamos, la acción de las autoridades, porque se encuentran, digamos, prófugos de la ausencia de documentos, digamos. Ser consciente del momento en el que abordamos a estas personas es clave. Y sobre todo creo que Cindy lo definía muy bien. Esta no es una cobertura para entrar a salir y decir, salgo a las 8 de la mañana, recojo 3 testimonios y yo creo que estamos listos para la edición de mañana y el artículo de mañana. Normalmente, sobre todo porque ese tipo de velocidades o de ritmos no, te obligan a ir a por 2, 3 frases o 2 o 3 testimonios sin posibilidades de verificación, sin posibilidades de contraste y sobre todo sin posibilidad de dimensionar qué te quería decir esa persona. ¿Verdad? Se corren demasiados riesgos en esta cobertura haciendo periodismo paracaidista y llegando a recoger frases, porque en ningún caso creo que conseguirás reflejar la realidad de unos seres humanos que están viviendo en ese momento. Y por otro lado, también a la hora de caricaturizar más bien de complejizar a estas personas,
siempre se está al riesgo de dibujar a personas que tienen una sola dimensión y de dibujar víctimas puras, digamos. Los seres humanos somos complejos, con realidades muy complejas y además cuyo talante cambia según las circunstancias. Muchas de estas personas que migran en otras circunstancias fueron victimarios. En estas en particular, en los momentos en que están migrando, tienen una condición bien compleja. Pero creo que es nuestra tarea también complejizar y dotar de dimensiones a las personas que migran en lugar de dibujarlas como objetos planos a merced de acciones externas. Esa gente tomó unas decisiones, tomó decisiones que, por ejemplo, yo no me imagino teniendo que tomar a mí mismo. Decisiones muy profundas que implican un montón de cosas y que probablemente también los estamos atestiguando en el momento en que son, digamos, más conscientes de las consecuencias de las decisiones que han tomado. Entonces, yo lo resumiría en dos cosas, ¿verdad? Es a la hora de abordar a esta gente, ser muy conscientes de las condiciones que viven en el momento en que las estamos abordando, y dos, nunca perder de vista que estamos platicando con una materia prima, como decía Alberto, complejísima, que es un ser humano que ha tomado decisiones, que viene de donde viene, que tiene la ilusión de a dónde va, que tiene sus propios motivos. Y en ese sentido es nuestra responsabilidad retratar humanos en toda su complejidad y en un momento y en un contexto concreto. Muchísimas gracias, Carlos. Vamos a ir dando paso a la última palabra, a la última idea. Les voy a pedir, por favor, que sean breves, concisos, para no pasarnos demasiado. Entonces, Cindy, Mónica, Carlos, por favor, una última idea, un último mensaje que os parezca importante. Cindy, te doy la palabra a ti primero. Gracias, Alberto. Bueno, no solamente agradecer el espacio a la Fundación, de verdad, para mí es muy emocionante ver cómo la cobertura de la migración, pues en el caso de los medios en Nicaragua o de Nicaragua y de Costa Rica, pues ha tenido un auge importante y que estamos también los y las colegas muy interesados en tener estos espacios para precisamente poder detenernos un ratito en medio de la cobertura, el día a día, la agenda, y reflexionar sobre lo que estamos haciendo bien y sobre lo que no estamos haciendo tan bien, sobre lo que falta por hacer, sobre cuáles son esos espacios que hay que cubrir. Y hay una frase que a mí me gusta repetir, y es que el periodismo de investigación, por ejemplo, se asocia mucho a destapar casos de corrupción, por ejemplo, de los gobiernos, etcétera. Pero yo creo que también hay que darle ese mismo, atribuirle ese mismo sentido a cuáles son esas poblaciones que no estamos cubriendo de la mejor manera, que es de una manera consistente, profunda, digna y compleja, ¿no? Así que, pues nada, muchísimas gracias por permitir ese espacio para esa reflexión. Mónica. Sí, pues yo específicamente creo que lo que nos ha funcionado muchísimo es crear estos grupos de investigación, ¿no? Donde podamos seguir rutas de diferentes territorios con las alianzas entre medios de comunicación. Esa es como una de las recomendaciones que más ha dado frutos en poder investigar los espacios y los contextos, ¿no? Creo que también tenemos que empezar a darnos un espacio para reflexionar cómo o cuál va a ser la adversidad que podamos llegar a tener, porque Estados Unidos ya no está recibiendo o no está dispuesto, ¿no? a seguir siendo este país receptor, ¿no? Entonces vamos a empezar a tener conflictos
mucho más graves y además el costo se va a elevar, ¿no? Para la gente que quiera hacer movilidad, y eso va a generar un colapso tarde o temprano, ¿no? Entre nuestros gobiernos, más nuestras tipificaciones que tenemos, ¿no? O características. Entonces creo que pues sí es importante aconsejarnos entre la seguridad, ¿no? Que podamos tener al asumir los viajes de cobertura, que ya lo mencionaba Cindy, y pues como el consejo básico es pues crear estos equipos de colectividad para poder seguir investigando de manera segura, ¿no? Algo que yo sí quisiera, y también lo mencionó Carlos, es también como la verificación, ¿no? Estamos ante un nivel adverso de desinformación y mucha gente con improvisación en redes sociales dando este tipo de asesoramientos y información que es adverso para los medios de comunicación atajar, ¿no? Entonces, creo que es un poco analizarlos y ver cómo está funcionando esa mala información que viene, obvio, desde los países que les conviene esta macroeconomía, ¿no? Entonces, tanto el trabajo como las remesas, ¿no? A eso me refiero específicamente. Entonces, a la gente, a los gobiernos les interesa sacar, pero también les interesa recibir, ¿no? Entonces, es un discurso muy triste. En el caso del gobierno de México, pues hace esto, ¿no? Hace un discurso de bienvenido paisano y bienvenida a las remesas y gracias a ustedes estuvimos bien, cuando tiene toda esta inseguridad sobre el territorio mexicano para quien quiera transitarlo. Entonces, eso, como seguir poniendo el ojo en las otras cosas que van al lado de la macroeconomía de la migración. Carlos, para cerrar. Mira, yo cierro probablemente con una verdad de perogrullo, y es que nuestro asidero y las posibilidades de salir bien librado de esta o de cualquier otra cobertura es tener los cimientos del oficio muy claros en todo el momento. Es decir, estamos ahí para lo que estamos ahí. Somos una disciplina de la verificación, de manera que no existe una cobertura en la que no estemos obligados a verificar, a contrastar, a tener una noción muy clara del contexto, lo cual nos protege de decir tonterías en los artículos, pero además de salir vivos de las coberturas. Y también a apelar empatía, la búsqueda constante de ponerse en los zapatos del otro y en el momento en que está viviendo el otro y las razones por las que está ahí ese otro con el que estoy hablando. Entonces, mientras se tenga claro lo básico sobre nuestro oficio, creo que iremos pisando terreno seguro. No somos superficiales, no hacemos una mirada superficial sobre los fenómenos. Intentamos tener un contexto antes de entrar a los terrenos, saber dónde vamos a estar, con qué tipo de fenómenos nos vamos a encontrar y desde luego tener las posibilidades, las fuentes y los contactos para verificar la información que recibimos de fuentes con las que normalmente tenemos poco tiempo para convivir y contrastarla con las distintas herramientas y mecanismos de los que contamos para asegurarnos que la información que vamos a contar o a narrar sea sólida, que no abone a la desinformación o que no genere falsas ideas sobre las circunstancias y los contextos que contamos. Y insisto, porque me parece que en esto es súper importante y que probablemente se escapa de matrices técnicas, que es la necesidad de buscar empatía con quien se habla, porque es imposible transmitir empatía si desde el terreno no hacemos una cobertura que tenga por mandato abrir los ojos y los oídos con empatía. Muchas gracias, Carlos, Mónica, Alberto y Cindy, por acompañarnos en esta actividad. También a todos y a todas las personas que se conectaron. Esta charla se realiza en el marco de la alianza de la Fundación Gabo con la Organización Internacional para las Migraciones, OIM.
Les recuerdo que el próximo miércoles 9 de agosto tendremos la última charla del ciclo en donde estaremos hablando de la migración en el Caribe. Hasta luego y muchas gracias por acompañarnos. En 1995, Gabriel García Márquez creó en Cartagena la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano. Tras 27 años impulsando el periodismo independiente, ético, innovador y riguroso, ahora somos Fundación Gabo. Somos taller de periodismo. Formamos, inspiramos, incentivamos y conectamos a periodistas de toda Iberoamérica. Somos Premio Gabo. Premiamos el mejor periodismo en español y portugués. Somos Festival Gabo. Celebramos en Bogotá el poder de las historias en la mayor fiesta del periodismo y la curiosidad. Somos Centro Gabo. A partir del legado de Gabo promovemos proyectos de desarrollo social, cultural y educativo. Somos Fundación Gabo. Con camaradería y chéveridad desde el Caribe colombiano, promovemos un mejor periodismo, la creatividad y la memoria de nuestro fundador.